leer la Biblia y vamos a meditar esta noche en el libro de los Salmos, el capítulo 37, versículo 4, en el nombre de Jesús. Libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 4, de repente es un verso muy conocido y dice de la siguiente forma, dice, deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque Él está ahí. Ese es el mensaje esta noche para compartir con todos nosotros. Porque Él está ahí. Y a manera de introducción, pues entonces quiero hacer referencia acerca de aquellos personajes, aquellas personas que son muy influyentes en medio de la vida de otros, en medio de una familia. Eso que una de las cosas que quizás extrañamos en este tiempo de cuarentena son quizás encontrarnos con ciertas personas, algunas que son familia, pero otros que son muy allegados, son amigos, porque hay personas que tienen una cualidad y es que son capaces de cambiar las circunstancias. Cuando los muchachos de repente están en sus fiestas, en sus paseos, entonces esperan con ansias que llegue fulanito, un personaje, porque ese personaje le va a poner sabor a la fiesta, ese es el que le va a poner el ambiente, y hay personajes que tienen esa capacidad de cambiar el ambiente, de cambiar incluso la vida de otros. Hay personajes que influencian en este tiempo de redes sociales, entonces está muy diciente también los influencers, y hay gente que coloca su comentario en alguna red social, en Instagram, en Twitter, y entonces quienes siguen a aquellos influencers, entonces toman a veces hasta decisiones emocionales, toman decisiones financieras, de acuerdo a la forma de pensar de aquellas personas que influencian. Hay otros que logran impactar las vidas, su propia vida impacta la de otros, y hay algunos que llegan a tener la capacidad de tocar el corazón, de tocar las fibras de otras personas. Pero hay un personaje que cuando aparece en medio de la escena, no solamente le pone ambiente a la fiesta, no solamente cambia las circunstancias, no solamente influencia en medio de los demás. Hay un personaje que cuando se hace presente, logra transformar, logra transformar. Y ese personaje es Jesucristo de Nazaret. Y una buena noticia que le tengo esta noche es que Jesús está ahí en su casa, ahí en este momento donde usted está reunido con su familia, con su hogar, ahí donde usted está quizás con sus audífonos, no sé en qué posición esté, sentado, acostado, como usted esté esta noche, pero ahí donde usted está, ahí está el Señor. Y usted y yo esta noche podemos permitirle a Dios hacer algo muy especial en medio nuestro. Pero quiero advertirle, sí, lo que Dios puede hacer, lo, lo permitimos nosotros con nuestra actitud esta noche. Un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia jamás. Pero eso sí le digo, que donde Dios está, Dios logra transformar la vida de los que le reciben en el corazón. Y quiero a través de la palabra ponerle entonces algunos ejemplos, algunos testimonios de las cosas que Dios hizo. Usted y yo hemos escuchado en la palabra del Señor que hubo un hombre, un discípulo llamado Pedro, que caminó sobre las aguas. No le estoy hablando que Jesús caminó sobre las aguas, porque que Jesús camine sobre las aguas ya para nosotros es parte de la realidad sobrenatural del Dios que usted y yo tenemos, del Dios en el que hemos creído. Pero hubo un hombre, un discípulo, que así como Jesús caminó sobre las aguas, no con magia, no con artilugios, como fácilmente hoy en día a través de un video, a través de muchas redes sociales puede ver gente que pareciese que hiciera lo mismo que hizo Jesucristo en sus tiempos, pero todo eso tiene su trasfondo, pero de una manera sobrenatural, en medio de una tormenta, en medio de una tempestad, caminó sobre las aguas. Y quiero decirle que Pedro, este discípulo, caminó sobre las aguas y la razón que la hizo fue porque Jesús estuvo ahí. Cuando Jesús está, donde Jesús está, pueden pasar cosas sobrenaturales. Hermana que me escucha, madre de familia que me escucha, joven que me escucha esta noche.
Puede ser que parezca una imposibilidad, parezca un imposible en su mente para alguien esta noche pensar que pueda abandonar las drogas, que pueda abandonar las cadenas, que pueda abandonar alguna atadura que trae su vida sumida en un suplicio de amargura que allá en su ser, usted sabe que quiere salir de esa cadena, quiere salir de esa situación, quiere salir de aquella dificultad, pero quizás no ha podido, porque hay cosas que humanamente son imposibles, pero recuerde que nada es imposible para nuestro Dios. Cuando Dios está en medio de la escena, las cosas son distintas. Aún de hecho quiero decirle que en esa escena no solamente Pedro caminó sobre las aguas, sino que la tempestad se calmó, porque donde está Jesús las cosas son diferentes. Hay una escena también en la Biblia, están los discípulos, hay un niño, tiene 5 panes, hay 2 peces, nada más, esa es toda la provisión que aparece. Pero la necesidad excede exponencialmente a la provisión que había, 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 1000 personas, sin contar a las mujeres y los niños. También es ilógico, también es irreal, no cabe en la calculadora. Es algo que no se pudiese pensar humanamente, pero lo que sucede es que en esa ecuación estaba Jesús. Y donde está Jesús, los milagros suceden. Donde está Jesús, las cosas son diferentes. Y Jesús tomó aquellos panes y aquellos peces de la mano de este niño, los bendijo y los multiplicó. Y por la bendición de Dios, entonces se alimentaron más de 5000, sin contar las mujeres, sin contar los niños, y sobraron 12 canastas. Y la razón de todo eso, simple y llanamente, es que ahí estaba Jesús. Si Jesús no hubiera estado con Pedro, él se había hundido y los discípulos con todo en barca. Si Jesús no hubiera estado con los discípulos y con ese niño de los panes y los peces, esa gente había pasado hambre y la dificultad había sido grande, pero hubo bendición, hubo milagro, hubo transformación porque Jesús estuvo allí. Lázaro se murió un día y el Señor se demoró en llegar a la escena. Marta y María, hermanas de Lázaro, cuando ven a Jesucristo entrar en la escena, le hacen el mismo reclamo, la misma pregunta, y le dicen: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y me gusta que hay un reconocimiento en medio de su dolor, en medio de su flagelo, hay un reconocimiento que cuando Jesucristo entra en la escena, hay vida y vida en abundancia. Donde está Jesús, las cosas son distintas. Y yo pienso que alguien puede irse preguntando en esta noche: entonces en mi casa está Jesús. Porque si Jesús está en tu casa, si Jesús está en tu hogar, tu vida tiene que ser diferente, tu hogar tiene que ser diferente, tu futuro tiene que ser diferente. Pero no te preocupes si hoy no ves los resultados por no tenerlo de tu lado, si no ves los resultados porque no esté allí, porque este mensaje que esta noche Dios ha puesto en mi corazón es un mensaje de esperanza para alguien que necesita que Jesucristo intervenga en medio de su escenario, que intervenga en medio de su vida, que pueda creer y entender que cuando Jesús se hace presente las cosas son diferentes. Y ahí donde usted está, yo le invito a que diga gloria a Dios. La hija de Jairo prácticamente estaba muerta. Y estaban las plarideñas allí llorando, había gente llorando cuando Jesucristo llegó en la escena. Él tuvo que sacar a los incrédulos, no podían quedarse los incrédulos, se quedó en la escena con una niña muerta y aquellos 2 que podían creer, y el Señor ora por la hija de Jairo. Él les dice: tranquilos, ella solo duerme, pero esa expresión de dormir era una expresión figurativa del escenario que estaba pasando. Era un imposible. ¿Quién puede traer a un muerto de la vida? Bueno, Jesucristo, el mismo que había traído a Lázaro, aparece también en esta escena. Y este Señor todopoderoso, que es su Dios y mi Dios, entonces resucita a la hija de Jairo. Si Jesucristo no hubiera estado ahí, entonces la hija de Jairo no hubiese podido resucitar. La tormenta golpeaba la barca. Y la tormenta era fuerte. Y en medio de la tempestad hay desesperación, pero Jesús aparece en la escena y se hace grande bonanza. Aparece también entonces el ladrón de la derecha, necesitando salvación en el último momento. Claro, hay toda una dispensación bíblica que hay que entender luego. Pero donde entonces ir a llegar es que ese ladrón de la derecha pudo tener salvación y pudo entrar al reino de los cielos porque Jesús estuvo ahí. Si lo hubieran crucificado esa tarde con otros personajes, ese no había tenido oportunidad, no había tenido perdón, se había acabado el tiempo, pero cambiaron las circunstancias porque Jesús estaba ahí.
El hijo de la viuda resucitó porque Jesús venía ahí de frente y se encontró con la caravana, y venía la caravana de la tristeza, la caravana de la muerte, y se encuentra con el Señor de la vida, con el Dios Todopoderoso. Y cuando los dos escenarios se encuentran, cuando la muerte se encuentra con la vida, la muerte no estuvo por encima del poder de la vida, la muerte no fue más grande, aunque la procesión era más grande, aunque el llanto era más grande, aunque el lamento era más grande, aunque el desfile era más grande. Aquí solo venía el Señor y venían algunos pocos, pero allá venía una procesión grande. Pero cuando se encuentra la muerte con la vida, y al encontrarse con la presencia del Señor, todo cambió. Quizás hubo alarma, quizás hubo desespero, quizás hubo gente que no sabía qué hacer, pero es que cuando Dios se hace presente, cuando Jesús está ahí, suceden cosas poderosas. Y qué bueno saber esta noche que Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Dios está con nosotros. Él lo prometió, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando reconocemos que su presencia tiene efectos poderosos en nuestra vida, se hace imperante, se hace necesario que Dios esté de nuestro lado y que hayan actitudes correctas en medio nuestro para que la presencia de Dios habite, para que Dios esté con nosotros, para que su presencia no sea lejana. Y yo le invitaría a alguien esta noche que no se engañe. No se puede pretender andar con Dios y andar con el diablo. Pero hay un Dios de misericordia, hay un Dios de perdón, que cuando su presencia está en medio nuestro, las cosas son distintas. Claro, ya no hay esa manifestación en carne, pero ahora Él está en el poder de su Espíritu Santo. Por eso puede estar allá en su casa. Por eso puedo decirle esta noche aquí en la casa mía, sintiendo la presencia de Dios, que Dios puede estar en la casa suya, que Dios puede estar ahí a su lado, que Dios hoy puede hacer algo especial, porque Él es Espíritu y está en medio nuestro. Y en su presencia, dice la Biblia, hay plenitud de gozo. En su presencia hay delicias a su diestra para siempre. En ese vacío profundo que el hombre siempre ha tenido, producto del pecado, el hombre ha tratado de llenar aquel vacío. Hay una necesidad constante, y por eso lo intenta llenar con las drogas, por eso lo intenta llenar con los vicios, también lo intenta llenar con los placeres, y aunque son cosas que a esta carne le pueden satisfacer, al alma y al corazón siempre la terminarán dejando vacía. El alma y el corazón siempre terminarán quedando necesitados, y de repente podrán dejar algún ápice de alegría y de emoción temporal y momentánea, pero el tiempo de arrepentimiento y todas las secuelas y consecuencias nefastas que trae el pecado son más grandes que de pronto la dosis de emoción y de alegría o de placer que produce todos aquellos vicios y todas aquellas cosas autodestructivas que el hombre busca para poder sentir aquella complacencia. Pero esta noche quiero decirte que hay un mecanismo diferente, que hay una forma diferente, que sí puedes tener algo que te va a traer plenitud, que puedes tener algo en tu vida que te va a traer gozo, que los efectos temporales de esta presencia no son solamente por algunos días, sino que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Que el que entonces prueba tener una vida cercana a la presencia de Jesucristo ya no se quiere separar más de esta presencia, porque no hay un lugar más especial, porque no hay un momento más especial, porque no hay una experiencia más maravillosa que tener a Jesucristo metido en el corazón y en el alma. Estos son tiempos críticos, estos son tiempos de dificultad. Quizás el mismo encierro, la misma presión, las mismas circunstancias hace que la gente quizás viva en medio de la desesperación, pero en su presencia, que la puedes obtener esta noche a precio de fe, a precio de poder creer a la palabra que Dios te envía a través de este mensajero. En su presencia hay plenitud de gozo. Habrá gozo en tu alma y en tu corazón. En su presencia hay delicias a su diestra para siempre. Y qué buena es vivir la presencia del Señor. Conscientes de su presencia, entendemos que en la presencia del Señor hay ayuda divina. Dios nos ayuda en medio de nuestra debilidad, porque aunque a veces quisiéramos aparecer en medio de la escena de la vida, robustos, fuertes, hasta poderosos, tenemos que recordar que somos humanos, y como humanos débiles, y como débiles frágiles, y hay circunstancias que sobrepasan nuestras capacidades humanas, intelectuales, emocionales, pero hay un Dios que está de nuestro lado para fortalecernos, para respaldarnos, que nos dice cosas como que Él está con nosotros, y también que da esfuerzo
al cansado y le multiplica fuerzas al que no tiene ninguna. Si alguien esta noche, algún hermano se siente un poco débil, tome de la presencia de Dios esta noche, porque en su presencia hay renovación, hay restauración. Donde Jesucristo aparece en la escena, hay ayuda divina de parte del cielo. Hay seguridad de salvación. Donde está la presencia de Dios hay revelación. Donde está la presencia de Dios hay aprobación, y qué bueno es no solamente hacer cosas en la vida, qué bueno también poder hacer lo que a Dios le agrada. A veces la gente piensa que solamente es emprender proyectos, es emprender ideas, y por eso a veces la gente se frustra y a veces hasta contiende con Dios. Señor, pero yo quise hacerlo así, pero ¿por qué no me ayudaste? Pero ¿por qué, Señor, no metiste tu mano? Pero a veces no se le pregunta, no se llega a su presencia para poder pedir aprobación en lo que se desarrolla. Pero cuando Dios está en medio del negocio, cuando Dios está en medio del contrato, cuando Dios está en medio del pacto, cuando Dios está en medio de la relación emocional, cuando Dios está en medio del matrimonio, cuando Dios está en medio del noviazgo, cuando Dios está en medio de ese compromiso académico, cuando Dios está en medio de la familia, las cosas son diferentes, porque donde está la presencia de Dios suceden cosas maravillosas. Entonces quiero terminarle esta noche recordándole, porque son cosas que creo que sabemos en su gran mayoría, que nos ayudan a poder permanecer en la presencia de Dios. Y para si entendemos que la presencia de Dios es tan relevante en nuestra vida, que cuando Él está ahí las cosas son distintas, entonces vale la pena de parte nuestra poder entonces adoptar las condiciones que hayan que adoptar para que tengamos su presencia en medio nuestro. Entonces la palabra del Señor nos dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y sí, amigo que me escuchas, los hermanos también lo saben, pero pues también para los hermanos, pero amigo que me escuchas, por eso hay que adorar a Dios. Por eso es que hay que cantar a Dios. Por eso en medio de la persecución, de la dificultad, yo te invito, busca alabanzas, busca oír alabanza, busca oír palabra, busca oír alguna adoración, porque Él se mueve en medio de las alabanzas. Porque en su gran mayoría, cuando empezamos a alabarle y a cantarle y a escucharle, entonces esa presencia empezó a tocarnos, empezamos a sentirla, y esa presencia empezó hasta a transformar nuestras vidas. Hoy en día somos un testimonio vivo de lo que hace la presencia de Dios. Si Dios no hubiese estado aquí en medio de mi vida, este que está aquí con usted sería alguien muy distinto. El día que Dios se atravesó en mi camino, era un borrachín, estaba estudiando en una universidad, pero mis anhelos eran otros, mis proyecciones de vida eran otros, mi visión de la vida era otro, mis pretensiones de la vida eran otros, solamente buscaba quizás el placer, buscaba mi autosatisfacción, pero nunca había pensado que en Dios la vida podía ser diferente. Y cuando Dios toca el corazón de alguien, se transforma su vida, se transforman sus proyectos, y quiero decirle que no se transforman para mal, se transforman para bien, porque lo que Dios nos da, porque lo que Dios nos entrega es mucho más grande que lo que usted y yo podemos a veces construir, a veces que lo que podemos visualizar. Por eso le alabamos y le glorificamos constantemente, porque esta presencia de Dios, este Dios transformador, no solo transformó nuestro presente, sino que ha transformado nuestro futuro. Un presente que quizás en el pasado nadie daba un peso por ninguno de nosotros, pero el día que Cristo vino a nuestra vida, Cristo hizo de nosotros cosas distintas. Por eso dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dice entonces también la palabra del Señor en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el espíritu de los quebrantados. Ahí dice la Biblia que vive Dios. Él vive en la altura y en la santidad. Ese es su lugar. Por eso la invitación, amigo, siempre es a que busque la iglesia. Es a que busque este ambiente de palabra del Señor. Es que a que busquemos estar constantemente en este lugar de altura y santidad.
donde lo que se busca constantemente es agradar a Dios. ¿Pero por qué lo agradamos? Porque ahí está el Señor. Él se mueve en la santidad nos conviene. Él se mueve en la altura, Él se mueve en este lugar donde a Dios se le tiene por alto, se le tiene por primero, se le tiene por el grande, se le tiene por el Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por eso Dios, para tu vida, como lo es para la nuestra, amigo mío, no puede ser entonces una opción dentro de la vida, no puede ser el paracaídas de emergencia. La gente dice, Dios tiene la última palabra, pero yo quiero decirte que Dios también tiene la primera palabra en la vida. Y cuando uno tiene a Dios por prioridad, las cosas se hacen diferentes, las cosas se hacen distintas, y Él habita aquí en medio de este ambiente. Por eso siempre habrá alguien que estará invitándote y diciéndote, camina al culto, mírate esta transmisión, mírate este servicio, porque ahí habita la presencia del Señor. Y recuerda que donde está la presencia de Dios, ahí entonces Dios transforma las circunstancias. Pero dice también la Biblia que Él habita en la altura y la santidad, y habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivificar el espíritu de los humildes y hacer vivir el corazón de los quebrantados. Y entonces Dios habla de alguien que tiene una disposición frente a Dios. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere transformar nuestras circunstancias. Dios quiere cambiar nuestro panorama. Pero recuerde que Dios habita con el corazón contrito y humillado, con el quebrantado y humilde de espíritu. Y si tú puedes creer esta noche por la fe esta palabra que te hemos traído, si tú puedes creer que el hecho de permitir que la presencia de Dios entre en tu corazón y en tu vida, que si tú puedes creer que Dios tome control de lo que tú eres, puede transformar la vida tuya y tú lo puedes recibir con humildad. Porque Dios al altivo lo mira de lejos, pero Dios le da gracia a los humildes. Y yo pienso que cuando uno está necesitado de Dios, cuando uno está necesitado de un favor cualquiera, entonces uno se acerca con humildad. Y qué bueno entender que este es el Rey soberano del mundo. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Y si Él es nuestro hacedor, Él es nuestro Dios, la mejor disposición del corazón debe ser la de un corazón humilde ante la palabra del Señor. Y alguien humilde que esta noche, alguien sencillo que esta noche pueda decir, es verdad, yo necesito que la presencia de Dios esté en mi casa, que la presencia de Dios esté en mi vida, que la presencia de Dios esté en mi alma. De seguro que aquí hay un Dios que recibe tu oración, y de seguro que la presencia de Dios va a empezar a moverse en tu vida, va a empezar a tocar tu corazón, va a empezar a tocar tu alma, y tú vas a empezar a ver las cosas diferentes, porque mientras Dios esté ahí, mientras la presencia de Dios está ahí, en la presencia de Dios también hay libertad, dice la palabra del Señor. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y toda cadena puede irse esta noche. Y toda atadura puede irse esta noche. Y toda depresión puede irse esta noche. Pero también toda cadena de vicio se va esta noche. Y también todo pecado y toda dificultad. Y no hay cosa más hermosa y maravillosa que vivir en libertad. Conoceréis la verdad, dice el Señor, y la verdad os hará libres. Pero para poder obtenerla hay que tener un corazón sencillo y humilde para recibir la voz del Señor. Así que esta noche me voy a permitir por la fe hacer una oración. Yo no sé, y hoy menos que nunca sé, quién pueda estar recibiendo, quién pueda estar escuchando allá, con quién pueda Dios estar tratando allá, pero sí sé que Dios está tratando con alguien. Sí sé que esta palabra no vuelve vacía, sí sé que Dios tiene un propósito, sí sé que esto no es un invento más gente aquí que hizo la iglesia. No, es que hay alguien en medio de una necesidad y lo que necesita es la presencia de Dios. De hecho, de ahí se desprende el resto. Y entonces vamos a orar, y yo quiero invitar a mis hermanos también allí en sus casas, que saben que esto es una realidad, que también sus vidas fueron transformadas el día que permitieron que la presencia de Dios entrara a sus vidas. Entonces también por la fe vamos a orar.
Y vamos a orar por ese amigo, vamos a orar por ese joven, por ese adolescente, vamos a orar quizás por aquel que está atado al alcohol, quizás aquel que está atravesando momentos de pensamientos aún autodestructivos, pero que en esta noche tenga un corazón humilde y pueda decirle a Dios ahí donde te está, levantar sus brazos y decirle: Señor, aquí está mi vida, yo quiero aceptar esta palabra, quiero aceptarte a ti como mi único y suficiente Salvador, quiero que entres en mi corazón y que hagas una obra transformadora en mi vida. Señor Jesucristo, yo invoco tu nombre esta noche. Yo presento, Señor, a cada amigo por la fe, Señor, aún también a mis hermanos esta hora. Bendito Salvador. Tú conoces cada cosa, Señor. Tú eres omnisciente, tú eres omnipresente, Señor. Yo sé que a través de esta palabra has entrado a un hogar, has entrado a una casa, has entrado a un corazón esta noche, Jesucristo. Mira ese corazón humilde que te recibe, Señor, en esta hora, Padre Celestial. Toma su vida, toma su corazón, toma su mente, Señor, y transforma, Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, sus pensamientos y su vida. Trata con él, bendito Dios, y glorifícate, Señor Jesucristo, como tú sabes hacerlo. Te lo pedimos en esta noche, Señor, porque sabemos que eres poderoso y bueno, en tu santísimo nombre, Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Amén.